Bienvenidos pues a este seminario de actualidad 2021 de parte de la plana de los profesores del curso de Historia. Quien habla es el profesor Mario García, docente pues que el día de hoy los va a acompañar con nuestro ciclo de preguntas de actualidad de la Academia Vallejo. Sabemos muy bien pues que estamos cerca del examen de admisión. Para ello nosotros hemos estudiado, ¿no?, algunos de los temas más recientes de la actualidad nacional y mundial, ¿no? Y para ello, pues vamos a pasar a responder nuestras preguntas. 8 preguntas que tenemos planteado ahí en nuestro PDF. Yo voy a presentarle, pues, el día de hoy nuestra diapositiva con la explicación, ¿no?, somera, necesaria de algunas de las preguntas que vamos a desarrollar. ¿Correcto, jovencitos? Sin más que demora, comenzamos. ¿Correcto? Vamos a ver acá justamente el desarrollo, pues, de una de las primeras preguntas. A ver, veamos nosotros acá nuestra primera pregunta. Dice acá, el escándalo que ha generado el Vacuna Gate en el Perú también ha tenido réplicas en otros 3 países de Sudamérica: Argentina, Chile y Ecuador. A estos 3 países unidos por la cordillera de los Andes, ahora también los une la tradición de una clase política que sobrepuso sus intereses particulares por encima de los sociales, al apropiarse de un gran lote de vacunas que debieron haber sido entregados al personal de primera línea o los ciudadanos más vulnerables de cada país. Sin embargo, terminaron en manos de quienes abusaron de sus influencias para beneficiarse con unas dosis que probablemente no hubieran conseguido de haber respetado el orden establecido por las autoridades sanitarias. En el caso del Perú, la ministra de Relaciones Exteriores involucrada en estos actos ilícitos fue, bueno, estamos viendo ahí las alternativas, pero pasemos a explicar un poquito justamente el tema de las vacunas, ¿correcto? Hay que recordar justamente que el año 2020 se presentó una gran pandemia mundial que se conoce como el COVID-19, que ha afectado pues a millones de habitantes en el planeta Tierra, especialmente en las zonas de Occidente, en el hemisferio occidental, Europa, América Latina, han sido los más golpeados, los Estados Unidos, ciertos territorios africanos, ¿no? Pero en Asia, en el oriente asiático, el golpe ha sido menor. Ya esto tiene que ver también con reflejos culturales. Planteándonos el tema sobre las vacunas. Las vacunas han demorado también un cierto tiempo en presentarse. Aunque las vacunas se demoran por lo más mínimo 5 a 10 años de investigación, por la emergencia sanitaria se ha presentado unas diversas vacunas alternativas en menos de un año, ¿correcto? Y el mundo se está peleando por tener la mayor cantidad de vacunas posibles. El gobierno peruano también participó de ello y más o menos en los meses de agosto para adelante, Perú hizo una serie de anuncios de que ya iba a llegar la vacuna. Podrían ser una vacuna china, una vacuna europea, norteamericana. Pero ¿qué es lo que pasó? El caso del Vacuna Gate tiene que ver justamente con la llegada de vacunas chinas al Perú. Esto de las vacunas no es algo nuevo, el escándalo del Vacuna Gate, sino que también se ha dado en diversos países. En el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de Vacuna Gate se conoce como Familia Gate. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, ha renunciado tras conocerse también que sus familiares fueron vacunados, ¿no?, de manera indebida. En el caso de Estados Unidos, ahora el saliente presidente Donald Trump y entrado el presidente Biden, también denuncian que Donald Trump y su esposa Melania se habrían vacunado en secreto, ¿no? Y hay toda una comisión también que va a investigar estos casos, ¿no? En el caso de Argentina también se ha presentado el caso de las vacunas VIPS, ¿no?, donde varios funcionarios de salud y otros altos rangos se han vacunado, saltándose sus puestos, ¿no? Ahí está el ministro de Salud, Ginés González García, quien también tuvo que renunciar, y el presidente Hernández también le pidió a varios de sus allegados, si lo han hecho, que renuncien, ¿no? En fin, es un salto fuerte. Otro caso fue en Chile, donde la primera fila, la primera línea que debieron vacunarse son pues los médicos,
En segunda línea están pues los ancianos o las personas vulnerables, pero más de 37.000 personas que no cumplen estos requisitos fueron vacunados indebidamente, ¿no? El salto de fila le llaman en Chile, ¿no? Pero acá en nuestro país tenemos el caso justamente del vacuna gate, donde 487 personas allegados al gobierno de Vizcarra en ese momento tuvieron pues la oportunidad de vacunarse. Esta vacunación fue entre los meses de octubre, noviembre, enero, diciembre. Si bien Vizcarra salió, los allegados continuaron. Y las vacunas que estaban en estudio en el Perú a través del centro de la Cayetano Heredia, dicha universidad, logró pues vacunar a los allegados más cercanos del gobierno anterior, ¿no? Y esto ha generado pues una serie de problemas porque están ahí empresarios, miembros de la Iglesia Católica, funcionarios del Estado, que se habían puesto pues una o dos dosis, ¿no? Ahí en la imagen podemos apreciar cómo fue la repartija de las dosis, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que el presidente Vizcarra vacunó también, hizo vacunar a su esposa Maribel Díaz, a su hermano César Vizcarra. La ministra de Salud, la ex ministra de Salud, ¿no? Pilar Macetti, quien dijo que no se había vacunado, porque dice que el capitán es el último que abandona el barco, también se había vacunado, y ella lo reconoce. La canciller, ahora ex canciller Elizabeth Astete, también se vacunó, ¿no? O sea, imaginemos todo ello, ¿no? Y ahí también salen varios familiares, por ejemplo, un director, por ejemplo, el director de Ciencia y Tecnología de las vacunas, ¿no? Jorge Arturo Jarama, hizo vacunar también a su esposa, a su cuñada, a su suegra, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? Vemos nosotros varios personales, y así se podría hacer toda una interpretación, ¿no? De todo ello. Entonces, como estamos viendo, este es un tema que hasta el día de hoy está en investigación y que le puede costar sus puestos justamente para participar en política peruana por los próximos 10 años, ¿no? En el caso de Vizcarra, que sería pues el personaje más importante, ¿no? Los delitos que se plantean por este escándalo serían pues, en este caso, colusión, cohecho pasivo, peculado, falsedad genérica, ¿no? Y faltas contra la administración pública, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros, ¿no? Hay varios. Ya hablamos de Elizabeth Astete, Ciro Maguiña, quien era pues también el, digamos, representante del colegio médico, también está en un proceso disciplinario. Germán Málaga, el director pues de investigaciones, ¿no? De los ensayos clínicos de Sinopharm, ¿no? Que es la empresa a la cual ha generado este escándalo, ¿no? Carlos Contreras de CISOL, Patricia García, consultora pública, ¿no? Podemos ver ahí Cecilia Blume, también una abogada y política que trabaja con el Estado, ¿no? Eduardo Gotuso, Alejandro Aguinaga del Fujimorismo, que vacunó también a su esposa, en fin, muchos de ellos pues afrontan ahora delicados procesos que se vienen, ¿no? Bueno, con esto responderíamos a nuestra primera pregunta. Y a todo esto la clave sería, pues, oiga, Pilar Macetti, está hablando en esta pregunta sobre la ministra de Relaciones Exteriores involucrada. Y nos referimos, pues, acá, la clave es la B, Elizabeth Astete. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está justamente nuestra respuesta. Continuando con nuestras preguntas, veamos acá otra pregunta. Dice, las primeras vacunas que llegaron al Perú contra el coronavirus pertenecen a la empresa denominada. Bueno, existen muchas empresas que están trabajando el día de hoy en la investigación de las vacunas a nivel mundial. Hay como 200 proyectos o más a nivel mundial en diversos países para lograr una vacuna efectiva contra el coronavirus. En este caso, la pregunta se refiere a una gran corporación justamente extranjera, ¿no? Podemos ver acá en nuestro cuadro el avance de las diversas candidatas vacunas contra el coronavirus. Esto hasta el 2 de diciembre, planteado pues en su nómina por la Organización Mundial de la Salud. Más de 200 proyectos, ¿no? 214 proyectos. De ellos, 163 estudios de vacunas están en preclínicos y 51 se encuentran en ensayos clínicos, ¿no? Y acá lo que mostramos en el cuadro son los más avanzados. Por ejemplo, tenemos acá Sinovac de China, Sinopharm de China, ¿no? Tenemos por ahí a Bharat Bitken de la India, AstraZeneca, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? CanSino
Biotecnología de Pekín, en China, Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, que está dando pues a conocer la vacuna Sputnik, ¿no? Sputnik 5. Janssen Pharmaceutical, Novak, también, ambos de Estados Unidos, ¿no? Zhifei, también de China, como podemos ver ahí, Moderna de los Estados Unidos, ¿no? Biotech Pfizer de Alemania, Estados Unidos, ¿no? Medihao de Canadá, CureVac de Alemania, ¿no? Que son las principales. Y muchas de ellas están en fase 3, como podemos ver. Algunas son vacunas de ARN, otros de BPL, otros de virus inactivado, otros de vectores no virales, otros son de su unidad proteica. Hay diversos tipos de investigación. Acá en el Perú también, ya suspendido, claro, estaba una empresa llamada Farbet, ¿no? Con la Universidad Cayetano Heredia, trabajando también una vacuna, ¿no? De su unidad proteica y también de vector de bacteria no replicativo. Pero no estuvieron ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase 3. Se quedaron en la fase preclínica, como dirían algunos, y ya se ha suspendido porque eso cuesta también y se necesita apoyo y demora meses y años. Las grandes corporaciones han logrado eso. Entonces, la empresa que ha generado, pues, que trajo sus vacunas acá en el Perú, es una vacuna que tiene cierta cantidad también de porcentaje en eficacia. Por ejemplo, acá podemos observar Pfizer, ¿no? Biotech, que tiene una eficacia del 95% de, digamos, pues, de resultados positivos a luchar contra el coronavirus. Moderna, un 94.5%. Gamaleya de vacuna Sputnik, 91.4. A diferencia de las dos primeras, Gamaleya no trabaja pues con ARN, como podemos ver. Trabaja con el mismo virus inactivo, ¿no? Esa es la gran ventaja de esta vacuna. AstraZeneca, que llega a un 90%, Sinopharm, que llega a un 79%, ¿no? Johnson, de todas las vacunas, Johnson es la única que necesitaría una sola dosis. Mientras todos necesitan dos, Johnson y Johnson una sola dosis, pero llega a 66% de eficacia. Y Sinovac, por el momento, 50%, ¿no? Es la competencia. La vacuna que llega al Perú, la primera vacuna que ha llegado al Perú de 300.000 dosis fue la vacuna de Sinopharm, que llega de China, que tuvo un problema también en llegar, se anunció que iba a llegar en enero, pero al final llegó las primeras semanas de febrero, ¿no? Ahí podemos ver la imagen, salió de China, llegó a París y luego a Lima, ¿correcto? Y estas vacunas fueron anunciadas con bastante pompas, pues, y platillos en el Perú. Ahí podemos ver las fechas también, y ya se inició la vacunación el día 9 de febrero de la primera línea en nuestro país, ¿no? Para los médicos, enfermeras, y ya prácticamente, pues, estamos para acabar esa primera línea, y ya están llegando nuevas vacunas, ¿no? La de Pfizer, por ejemplo, con el proyecto COVAX, que es un proyecto multilateral para facilitar la llegada de vacunas a nuestro país, ¿no? Y que ya sería para la segunda fase, para los adultos mayores, ¿no? Entonces acá, en nuestra clave, como podemos apreciar, ¿no? Las primeras vacunas que llegaron al Perú contra el coronavirus pertenecieron a la empresa denominada Sinopharm, ¿correcto? Esa sería nuestra clave. Continuando, otra pregunta sencilla también, que se relaciona a los temas que estamos viendo, es esta. Geopolíticamente, las primeras vacunas contra el coronavirus llegó al Perú desde... Y en este caso, como ya hemos dicho en la pregunta anterior, ¿no? El Perú ha hecho un primer contrato justamente con Sinopharm para que en este mes de febrero, en el mes que pasó, llegara 1 millón de vacunas. Primero llegaron pues unas 300.000 vacunas y posteriormente unos 700.000 vacunas. Esto cubría más o menos en 2 dosis a 500.000 de peruanos de la primera fase, ¿no? Llega de China, iba a llegar primero a Ámsterdam, pero después de unos cambios llegó pues en la ruta a París y de ahí llegó al Perú justamente en la fecha 9, ¿no? 9 de febrero. Desde luego hubo una generación de tanta polémica. Ahora, la ventaja de esta vacuna es que se adapta a la realidad del Perú. No necesita una gran refrigeración, una gran complejidad tecnológica. Puede estar entre el 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Y su eficacia es del 79%, como estamos viendo.
Y desde luego pues van a ser, ya se implementaron esta vacuna china en el Ministerio de Salud, en el Salud, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Como estamos viendo. Y próximamente van a ir llegando vacunas de otros países, ¿no? Se han comprado lotes diversos para que haya, pues, una mejor llegada también, ¿no? A nuestro país de las vacunas de diversos países. En este caso, la primera vacuna que llegó procede de China, ¿correcto? Ahí estamos. Viendo nuestra siguiente pregunta, vamos a ver un caso también que ha llamado mucho la atención, ¿correcto? Saliendo del tema de las vacunas, entremos a la siguiente pregunta, ¿no? Dice acá, Ana Estrada, desde los 12 años de edad, fue detectada con una enfermedad degenerativa llamada poliomiositis. Aún así, pudo estudiar psicología y trabajar hasta que esta condición le quitó esas posibilidades. Actualmente apenas puede moverse, pues se encuentra en un estado de dependencia muy alta, 20 horas al día postrada en cama. Ante estas limitaciones, Ana Estrada decidió solicitar al Poder Judicial el permiso para ponerle fin a su vida, recibiendo como respuesta, vamos a ver acá, lo que está pidiendo la señorita Ana Estrada, y es lamentable, ¿no? Justamente que desde a muy temprana edad, 12 años de edad, haya tenido pues una enfermedad incurable. Pero ha logrado salir adelante, estudiar psicología, trabajar, pero como ya sabemos, pues no ha podido hacer una vida normal. Casi todas sus 24 horas del día simplemente está postada en la cama, ¿no? Ahora, desde luego, ¿qué es lo que está pidiendo ella? Una muerte digna, una muerte legal, que está prohibido, desde luego, asistir a un ser querido que muere o que fallece, digamos, tiene que ser por muerte natural, como nos dicen, ¿no? La eutanasia es un tema bastante polémico, moral, religioso, es una condición de vida también que se ha logrado aprobar en algunos países, ¿no? Como podemos ver ahí en las pancartas, yo decido cómo y cuándo morir, libertad para decidir. En algunas partes del mundo, este, se han aprobado, digamos, pues, eh, leyes a favor de la eutanasia, como en Colombia, como en Holanda, en Luxemburgo, Bélgica, ¿no? Canadá y España. Como vemos, algunos países europeos y algunos en América también, ¿no? Y en algunos estados también de los Estados Unidos y en Australia, ¿no? La eutanasia entonces es la muerte asistida por algún médico o enfermera porque quiere poner fin a su vida, ¿no? Desde luego, pues, aquella persona de repente tiene un tratamiento complejo o una enfermedad incurable, ¿no? En este caso, Ana Estrada, ¿no? Como vemos acá, pide una digna muerte, ella tiene 44 años en la actualidad, y pide despenalizar la eutanasia, como hemos visto y hemos explicado acá, ¿no? Y desde luego, pues ya se aprobó y es la primera ciudadana que va a tomar, que toma acciones legales para despenalizar la eutanasia, y la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial a favor de ella para que se apruebe la eutanasia, ¿no? Y eso ha sido aprobado recientemente, ¿no? Porque antes en el Perú se sancionaba con 3 años de cárcel a aquella persona que asista a otra a morir, ¿no? En el Código Penal se plantea eso, ¿no? Ya el presidente también Sagasti se ha manifestado y dijo pues que no creo que ninguna confesión de fe tenga el derecho de impedirle a otras personas su punto de vista. La libertad humana es una de las cosas más preciadas. Es lo que decía el presidente Sagasti. ¿Correcto? Por lo tanto, nuestra clave acá será la autorización para la eutanasia. La clave es la C. ¿Correcto? Bueno, continuando, veamos acá nuestra siguiente pregunta. Dice, dentro del territorio peruano, las elecciones que se van a desarrollar en el 2021, en el mes de abril, es para elegir. Veamos acá. Creo que ya esta es una pregunta bastante evidente. Creo que es una de las funciones del Estado, la convocatoria a elecciones, y este 2021 todos estamos llamados pues a ello, ¿no?
Estamos viendo ahí la imagen de candidatos presidenciales, ¿no? Claro, acá estamos viendo que este 2021 se ha convocado a elecciones generales en el Perú para el 2021. Se va a realizar el 11 de abril y es para elegir a presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 congresistas de la República, 5 parlamentarios andinos para el periodo 2021-2026, ¿no? Y los funcionarios, especialmente los congresistas, van a asumir sus funciones a más tardar el 27 de julio del 2021. El presidente lo hace el 28 de julio de 2021, ¿correcto? Y desde luego, pues ya estas elecciones habían sido convocadas por el presidente Martín Vizcarra el año pasado, el 8 de julio, ¿correcto? Desde luego, esta elección ya está pronto a llevarse y estamos viendo también un adicional acá. Las encuestas siguientes, ¿quiénes son algunos de estos candidatos, no? Por ejemplo, en diciembre, el 13 de diciembre, según encuesta de IEP, el candidato que estaba llevando la delantera para las elecciones presidenciales con 14.7% era Harold Forsyth, ¿no? Luego venía Benito Mendoza con 9.1%, el Partido Morado con Julio Guzmán con 9.1%, Keiko Fujimori con 7.7%, Daniel Urresti con 6.3%, Johnny Lescano con 4.5% y Hernando de Soto con 4.1%. Pero en la carrera esto ha ido cambiando y el 30 de enero de 2021 Forsyth fue disminuyendo a 13.3%, Verónica Mendoza ya tenía 2.2%, 8.2%, disculpen, 7.1% Johnny Lescano, ¿no? El Keiko Fujimori pues tenía 6.7%, Hernando de Soto 5.6%, igual que Daniel Urresti, Julio Guzmán 4.6%, se va pues desplomando en algunas encuestas algunos de los candidatos. Para el 14 de febrero de 2021, Forsyth estaba con 11%, Lescano subió a 10%, Keiko a 8%, ¿no? Verónica Mendoza a 8%, Urresti a 7%, Hernando de Soto en 4% y el Partido Morado con Julio Guzmán con 4%. Y 2 semanas después, para el 28 de febrero, también en las encuestas todo esto va cambiando en el panorama. Johnny Lescano sube a 11.3, Verónica Mendoza está en 8.9, Forsyth es el que se desplomó a 8.1, Keiko Fujimori 8.1, y se va acercando también Rafael López Aliaga con 7.6. Daniel Urresti queda en 4.8, Hernando de Soto también 4.2 y no despega, ¿no? Estos serían las encuestas pues relacionadas a las elecciones presidenciales que se acercan para este año 2021. He ahí la clave, ¿no? Vamos a elegir en abril al presidente de la República, ¿no? Y otros cargos. Muy bien. Continuando, veamos acá también una siguiente pregunta, ¿no? En el año 2021 se conmemorarán en el Perú 200 años de ¿qué? Creo que esto es evidente también en función, vamos a celebrar eh, una fecha más de lo que conocemos como el proceso de independencia. Y desde luego, pues, desde el año 1821 al 2021, esto hace referencia a los 200 años de la independencia o el bicentenario. En América Latina, la mayor parte de los países ya ha celebrado su bicentenario. Casi todos los países de América Latina celebran su aniversario a partir del año 1810. Serían, pues, para ellos bicentenarios en el año 2010, hace 10 años atrás, si queremos decirlo de alguna forma. México, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, por ejemplo, Paraguay, Argentina, ya han celebrado sus bicentenarios, ¿no? Porque para ellos el grito de la independencia, su declaración de independencia es contra la corona española, es para ellos el inicio de su libertad. En el caso del Perú, es un caso particular. Perú era centro del poder español y fue el Perú, podríamos decirlo también, donde salieron las expediciones realistas que lucharon contra todo intento separatista, ¿no? Y tuvieron que llegar ejércitos, ¿no? De las periferias hacia Lima, hacia el Perú, para lograr ese acometido de independencia en 1821, ¿no? Y también decirle que en el Perú no celebramos la declaración de la independencia, celebramos la proclamación, ¿no? Donde San Martín, en el balcón, proclama la independencia del Perú el 28 de julio. Esa es la diferencia tal vez. Y desde luego, pues como estamos viendo nosotros, estamos celebrando nuestro bicentenario para ese 2021.
Siempre cuando hay centenario, sesquicentenario, 150 años, o 200 años bicentenario, se hacen grandes obras, ¿no? Por ejemplo, ya se inauguró el tren eléctrico, ya se inauguró el nuevo Estadio Nacional, el gran teatro, museo, ¿no? Podemos ver las grandes construcciones, los Panamericanos son obras, son pues una forma de premiarse por el acercamiento al Bicentenario. Hay grandes actos culturales, ¿no? Y desde luego, pues, eh, grandes funciones que se van a dar, que lamentablemente también, no podemos negar, la pandemia ha generado, pues, una serie de zozobras, ¿no? Desde luego, la clave acá, en la número siguiente de la pregunta es, el Bicentenario se celebra por la independencia del Perú, ¿correcto? Muy bien. Continuando con ello, veamos también nosotros acá la siguiente pregunta. Dice, esta es una pregunta ya internacional, ¿no? Dice, ¿el siglo XXI será económicamente el siglo de caramba? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y como hemos visto, el día de hoy la primera potencia del mundo es los Estados Unidos, la primera potencia económica, que fue trabajando su proceso de desarrollo desde el siglo XIX y en el siglo XX, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, consolidó su poder económico y después, a final, a comienzos de los 90, se convirtió en la única potencia mundial al derrotar a la Unión Soviética. Los Estados Unidos se multiplicaron por 10 en riqueza y no tenía rival. Se creía que Estados Unidos iba a ser la única potencia mundial para los próximos 100 o 200 años. Pero esto ha ido cambiando en el siglo XXI. En el año 2000, las 10 economías del mundo no eran como lo vemos el día de hoy. En el puesto 10 de la economía mundial, en el año 2000, estaba China y Estados Unidos estaba en el primer lugar. Pero después del recorrido de 20 años desde 2000 hasta hoy, China se ha convertido en la segunda economía mundial. Pero, si hablamos detrás de Estados Unidos, pero ya a partir del 2018-2019 se plantea que la economía china está girando ya en todas partes del mundo. La riqueza de China llega ya a 25 trillones de dólares, como podemos ver, ¿no? Está en Asia. Otro país asiático después de China que le continúa es la India, con 10 trillones de dólares. Japón, con 5,5 trillones de dólares. En cambio, los Estados Unidos monopoliza el control de la economía en América. En Europa podemos ver a Alemania con 4 trillones 300 mil dólares, ¿no? Como estamos viendo ahí. Rusia con 4 trillones. Indonesia con 3 trillones, otro país asiático. Si nos damos cuenta, la economía mundial está en torno al continente asiático. Asia se está convirtiendo en un nuevo foco de poder económico y eso se va a consolidar a lo largo del siglo XXI. En América también podemos ver a Brasil con 3 trillones, ¿no? En México con 2,5 trillones, ¿no? Y otros países europeos que podemos ver. China sigue creciendo, la India también, y desde luego, pues, creo que tenemos ya una respuesta. Asia, la 7 como clave es el continente asiático, ¿correcto? Entonces vemos todo eso acá. Bueno, continuando con nuestra pregunta, nuestra última pregunta. Esta es una pregunta también para relacionar si es correcto o no. Dice lo siguiente, relaciones sobre los últimos acontecimientos internacionales y señale el correcto. A ver, ¿qué nos dice acá? 1. Joe Biden fue reelegido presidente de los Estados Unidos. Bueno, acá tenemos una imagen sobre el presidente eh, elegido, Joe Biden, perteneciente al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el cual vamos a encontrar dos partidos políticos muy fuertes, que por tradición la mayoría de los norteamericanos vota por ellos. Algunos son del Partido Demócrata y otros son del Partido Republicano. Hay otros partidos menores, pero que no pintan. Joe Biden ha ganado las elecciones en los Estados Unidos en noviembre del año 2020 y hace poco, el día 20 de enero, asumió la presidencia norteamericana, ¿no? Joe Biden fue electo entonces presidente de los Estados Unidos. Es en realidad un político digamos, de muy fuerte tradición y de presencia política en el espacio norteamericano. Tiene 77 años. Su vicepresidenta es Kamala Harris, una mujer de afroamericana.
senadora ella. Joe Biden tiene formación pues, política, ha estudiado en la Universidad de Delaware, ha estudiado en la Universidad de Siracusa, Derecho, ¿no? Historia y Ciencias Políticas. Como vemos, es uno de los grandes líderes que se opone totalmente a Donald Trump. Él ha sido vicepresidente del anterior presidente demócrata, Barack Obama, ¿no? Pero Joe Biden no ha sido presidente, sino vicepresidente. Estas elecciones que ha ganado a Donald Trump lo incorporan como un nuevo presidente y no se ha reelegido, simplemente está entrando al asumir la presidencia. Si viniese, termine sus 4 años y viniese su participación electoral y ganase, ahí sería recién reelegido. Por lo tanto, en nuestra primera pregunta, ¿Joe Biden fue reelegido presidente de los Estados Unidos? No, eso es falso. ¿Correcto? Tengamos en cuenta ello. Siguiente, por ejemplo, la 2 dice, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Estamos viendo ahí al presidente que estamos mencionando, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, presidente joven de 39 años, bastante polémico. Él pertenecía a un partido tradicional de El Salvador llamado el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ¿no? Del cual perteneció durante buen tiempo y se retiró en el 2017 con grandes polémicas, ¿no? Y desde luego, pues es un presidente bastante especial por su tratamiento, ha luchado contra la oligarquía, ha luchado contra los medios de comunicación, contra el Congreso de El Salvador, tiene mucha popularidad, su forma de expresarse, ¿no? De tratar la pandemia, el tema de la educación, como podemos ver acá. Vemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde se le plantea en encuestas, ¿no? ¿Usted aprueba o desaprueba la actuación del presidente Bukele el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa? Y miren, 50% de los salvadoreños aprueba al presidente Bukele, ¿no? Desde luego, pues, él convocó a nuevas elecciones para tener un nuevo parlamento. Y eso es también polémico, desde luego. Creo que es una característica en América Latina y también en nuestro país, el que el Congreso no tenga popularidad, ¿no? Otra pregunta que le hicieron sobre él es, ¿cómo califica usted al presidente Bukele después del 9 de febrero? ¿Es autoritario? ¿Es un presidente del pueblo? ¿Es un político de los mismos? El 65% dice que es un presidente. Por lo tanto, acá en nuestra pregunta 2, ¿Nayib Bukele es el presidente de El Salvador? Es correcto, en la 2. Vamos a la tercera en Romanos y dice acá, 3, el Jair Bolsonaro apoya la vacunación masiva de Argentina. Creo que sabemos que el presidente Jair Bolsonaro no es presidente de Argentina, sino es presidente de Brasil. El día de hoy está muy cuestionado, es un presidente de ultraderecha, muy conservador, que tiene el apoyo de movimientos religiosos, tiene una forma especial de gobernar, autoritario, militarista, siendo el civil, ¿no? Apoya los antiguos golpes de Estado que tuvo Brasil, eh, es, es desconfía pues de estas investigaciones sobre el cambio climático, por ejemplo, del coronavirus. Para el coronavirus, por ejemplo, es una simple gripecilla, como dirían algunos. En este momento Brasil tiene pues ya más de 250.000 muertos, ¿no? Es millones de infectados, la economía está que tambalea en Brasil y desde luego pues hay polémicas y grandes movimientos, ¿no? Desde luego pues él está en contra de que la economía paralice y desde luego pues le pide al pueblo brasileño suplicándole que salga a trabajar, pero hay grandes movimientos que luchan contra él. Por lo tanto, nuestra clave sería solamente la 2, ¿no? Claro, ahí la B, ¿correcto? Bueno, jovencitos, hasta esta parte sería pues nuestro seminario de actualidad. Espero que tengan grandes éxitos y logren pues el objetivo justamente del ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Me despido, muchas gracias a ustedes. Hola a todos jóvenes, quien les saluda es el profesor Paul Rivera, docente de los cursos de Economía y Educación Cívica. En esta oportunidad
voy a apoyar con el tema de algunas preguntas de actualidad. Al ser preguntas de actualidad, bueno, los temas van a ser variados, lo que normalmente se conoce como miscelánea. Pregunta número 1. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió excluir de la carrera hacia la presidencia de Perú a George Forsyth, quien lidera la fórmula del partido Victoria Nacional. El candidato excluido indicó que apelará dicha resolución ante el órgano correspondiente. ¿Ante qué órgano debe apelar dicha resolución de exclusión? Alternativa A, Tribunal Constitucional. Alternativa B, Jurado Electoral Especial. Alternativa C, Jurado Nacional de Elecciones. Alternativa D, Poder Judicial. Alternativa E, Congreso de la República. Bueno, recordamos el hecho del candidato George Forsyth, quien había sido excluido por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 y él apeló, ¿no? Debido al que el sustento no era claro. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones decidió que el Jurado Electoral Especial sea más explícito respecto a los hechos que implicaban la exclusión del candidato George Forsyth. Y el Jurado Electoral Especial nuevamente volvió a pronunciar la exclusión de este candidato. Ante esta resolución, ¿cuál es el mecanismo que ahora debe proceder el candidato de Victoria Nacional? Bueno, el tema, tenemos siempre una pregunta de actualidad, enfocar respecto a un tema. Este tema es coyuntura de elecciones, ¿no? Las elecciones las elecciones del 11 de abril para poder, en este caso, pues suceder al presidente transitorio Francisco Sagasti a partir del 28 de julio. Respecto a las mismas elecciones, nosotros debemos entender que en este proceso hay tres instituciones que están permitiendo este desarrollo: la OMPE, la RNIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, siendo la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones los que más vamos a escuchar durante el desarrollo de este proceso electoral. Algunas atribuciones respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que este organismo constitucional es quien administra justicia en materia electoral. Por mandato constitucional, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Dentro de sus funciones tenemos las siguientes, ¿no? Algunas que podemos destacar: inscribir candidatos según cumplimiento de los requisitos previstos en la ley; resolver apelaciones sobre inscripción de candidatos según corresponda; proclamar los resultados electorales a los candidatos electos y otorgar las credenciales correspondientes; resolver las apelaciones contra las resoluciones de los jurados electorales especiales. Esto se acerca a la pregunta, ¿no es cierto? El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha decidido, mediante una resolución, excluir a George Forsyth, y dice aquí que una de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones es justamente resolver esas apelaciones. Finalmente decimos, los jurados electorales especiales administran en primera instancia justicia en materia electoral, pero en la instancia final termina siendo pues el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro mantuvo su decisión de excluir la candidatura presidencial de George Forsyth por una presunta incorporación de información falsa y omisión de datos dentro de su declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Ese fue el caso de George Forsyth. Recordemos que también, bueno, aún desde que se está dictando este seminario, se está grabando este seminario, todavía falta saber la respuesta respecto al caso de George Forsyth. Y también está pendiente lo de Rafael López Aliaga, candidato que también fue excluido por Jurado Especial Electoral, debido, pues, en este caso a
posibles promesas de donaciones respecto a su sueldo como presidente de la República, ¿no? Recordemos que dentro del marco también están prohibidos pues las promesas, el otorgamiento de ciertos donativos o promesas de donativos, ¿no? Están prohibidos. Entonces, por ahora son los dos candidatos que falta resolver sus fallos a nivel de Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La clave de la pregunta número 1, alternativa C, Jurado Nacional de Elecciones. Es la entidad a la cual corresponde apelar dicha resolución de exclusión. Continuamos ahora con la pregunta número 2. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe que recomienda acusar constitucionalmente al congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en su condición de excontralor. ¿Qué instancia del Congreso se encarga de acusar constitucionalmente a los congresistas? Alternativa A, Comisión de Fiscalización. Alternativa B, Mesa Directiva. Alternativa C, Pleno del Congreso. Alternativa D, Comisión Permanente. Alternativa E, Comisión Especial. Bueno, primero marcamos siempre el contexto de lo que nos están preguntando, y el contexto es la acusación constitucional. ¿A quién compete resolver acusaciones constitucionales? El artículo 99 de la Constitución Política del Perú nos dice que esto corresponde a la Comisión Permanente. Es la Comisión Permanente a la que le corresponde acusar ante el Congreso a las siguientes autoridades: al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General. Corresponde a la Comisión Permanente acusar a todas estas autoridades ante el Congreso cuando exista una infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Entonces, rápidamente identificamos que la instancia del Congreso que se encarga de acusar constitucionalmente a los congresistas viene a ser pues la Comisión Permanente. ¿Qué pasó con este congresista, ¿no? Edgar Alarcón? Bueno, el año pasado, en julio del 2020, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó ante el Parlamento 2 denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón Tejada, ¿no? De la imagen superior derecha de tu pantalla. Y bueno, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, imagen inferior derecha también de tu pantalla. Desde entonces se esperaba la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual recientemente ha aprobado por mayoría acusar constitucionalmente al congresista. Bueno, esta acusación, este informe que recomienda acusar constitucionalmente al congresista ahora se encuentra en manos de la Comisión Permanente. ¿Qué acontecerá en este caso? Bueno, habría que estar muy al tanto en las noticias para poder saber acerca del desenlace del excongresista Edgar Alarcón y por sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito cuando fue Contralor General. Pregunta número 2, alternativa D, Comisión Permanente. Continuamos con este seminario y ahora vamos con la pregunta número 3. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y también el Seguro Social de Salud, más conocido como eSalud, decidieron no apelar la sentencia emitida por la Corte Superior de Lima que autoriza a Ana Estrada a, alternativa A,
ser reconocida como peruana. Alternativa B, acceder al aborto terapéutico. Alternativa C, reconocer su unión civil contraída. Alternativa D, acceder a la muerte asistida. Alternativa E, acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, debemos recordar a qué se refiere con este caso de Ana Estrada, ¿no? Y una sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima. Bueno, recordemos qué pasó en el caso de Ana Estrada. Un caso de un fallo histórico por el Poder Judicial. El 11º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud, MINSA, y al Seguro Social de Salud, respetar la decisión de la psicóloga Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, también conocido como el derecho a acceder a la muerte asistida. Según la resolución del juez constitucional Jorge Luis Ramírez, se establece que para este caso se inaplique el artículo 112 del Código Penal que sanciona el llamado homicidio piadoso, para que no puedan ser procesados el personal de salud que asista a la psicóloga en el proceso. Recordemos un poco más acerca de Ana Estrada y el por qué está pidiendo este caso de acceder a una muerte asistida, también conocido como procedimiento técnico de eutanasia. Ana Estrada, de la imagen superior derecha, padece de poliomielitis, una enfermedad incurable y degenerativa que deteriora progresivamente sus capacidades motoras, paralizándole casi todos los músculos del cuerpo. A inicios del 2021, la Defensoría del Pueblo sustentó una acción de amparo a favor de Estrada Ugarte a fin que el Estado peruano reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud y E-Salud se habían pronunciado al respecto, no criticando la decisión de la persona, sino criticando, en este caso, criticando básicamente el hecho de que la persona que la va a asistir estaría incumpliendo en una norma la cual es sancionada por el Código Penal por un delito llamado o conocido como homicidio piadoso, el cual se basa en que ningún personal médico puede, por piedad de la persona, ¿no? En este caso una persona pide morir, pide que se le mate, un médico no puede atender este tipo de actos, porque se entiende que los médicos están para salvar vidas y no para ocasionar muerte. Sin embargo, ante estas apelaciones en su debida instancia del MINSA y de Salud, el 11º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó pues que se respete la decisión de la psicóloga Ana Estrada Ugarte. Una vez lanzada la decisión del Poder Judicial, recordemos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el MINSA y el de Salud podían apelar esta sentencia. Sin embargo, recientemente en las noticias se ha escuchado pues de que todas estas tres entidades han decidido no apelar la sentencia, debido a que la norma ya es clara de cómo es que se va a aplicar esta situación. En este caso, no sancionando al personal, no aplicando esta sanción de homicidio piadoso al personal que pueda pues, cumplir con la petición del proceso de eutanasia a la psicóloga Ana Estrada. Por lo tanto, la pregunta 3, la clave es la D, ¿no? El caso de Ana Estrada, el caso que la Corte Superior de Justicia autorizó a Ana Estrada es respecto a poder acceder a la muerte asistida, o más conocido como el derecho a la eutanasia. 3, clave D. Pregunta número 4. La Organización Mundial de la Salud, OMS,
luego de una investigación de 6 ensayos clínicos, desaconseja enfáticamente el uso de un antiinflamatorio que era promovido por el expresidente norteamericano Donald Trump, puesto que no tiene un efecto significativo en pacientes ya infectados. Dicho antiinflamatorio es alternativa A, hidroxicloroquina, alternativa B, ivermectina, alternativa C, remdesivir, alternativa D, dexametasona, alternativa E, tocilizumab. Bueno, al respecto enfocando también una vez más el tema tiene que ver con el coronavirus en el mundo y respecto a los diversos medicamentos que se han estado aplicando, ¿no?, en pacientes no solo del país, sino del mundo, y su eficacia respecto a combatir o reducir la mortalidad en pacientes ya infectados con el COVID. Desde inicios de la pandemia se han probado numerosos medicamentos en personas que habían contraído el COVID-19. A pesar de ello, no hay demostración de que existan resultados suficientes para determinar que algún medicamento sea eficaz en el tratamiento contra el coronavirus, por lo que los expertos de la OMS han realizado diversos ensayos clínicos al respecto, siendo algunos de sus resultados los siguientes. En el caso de la hidroxicloroquina, el 4 de julio del 2020, la OMS ya había suspendido este medicamento por su aparente poca o nula reducción en la mortalidad de pacientes COVID. Sin embargo, a pesar de ello, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump siguió promoviendo tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina, a pesar de no existir ensayos clínicos o fundamentos científicos que avalen el uso de estos medicamentos para poder combatir el COVID. Es en febrero del 2021 que tras 6 ensayos clínicos, la OMS desaconseja su uso por no tener un efecto significativo en pacientes ya infectados. Recordemos que consumir un medicamento cuando no se padece ningún tipo de enfermedad puede tener otro tipo de problemas. Y en el caso de la hidroxicloroquina, su recomendación, si no tiene ningún efecto pues contra el COVID, se estarías añadiendo un problema más en ese paciente, por lo cual la OMS ya desaconseja su uso de manera contundente. Respecto a la ivermectina, este antiparasitario autorizado en Estados Unidos tenía aparentemente mucha efectividad contra el COVID-19. A pesar de esa aparente efectividad, la OMS aún no emite un pronunciamiento claro respecto a su uso. No dice si es bueno utilizarlo o si es malo. Incluso hubieron debates a inicios del mes respecto a la ivermectina y no hubo una posición contundente a si se debe o no se debe seguir recomendando. Muy a pesar de que la empresa, la farmacéutica, la fabricante de la ivermectina, afirmó que no existen estudios suficientes para afirmar que sea efectiva contra el coronavirus. Es decir, la propia productora de ivermectina acaba de afirmar de que no debería recomendar ivermectina contra el COVID, pues no existen fundamentos científicos que la avalen. La OMS no es clara en el pronunciamiento y en nuestro país hemos escuchado o incluso seguramente hemos visto memes acerca de las personas que consideran que para combatir el COVID deben consumir ivermectina. Incluso algunas personas que lo consumen semanal, quincenal y otros incluso mensual. ¿No? Mucho cuidado con la automedicación. Respecto al tocilizumab, a pesar de que en Perú se aprobó su uso, ¿no?, iniciando la pandemia se aprobó el uso de este medicamento, no hay resultados de ensayos clínicos. Por lo tanto, no se tiene una contundencia de si es efectiva o no en pacientes que ya contengan el COVID.
En la dexametasona se cree que reduce una tercera parte de la mortalidad de pacientes conectados a respiradores. Estas estadísticas están basadas en pacientes europeos. Sin embargo, es un tanteo, no es tampoco un ensayo. Y respecto al Remdesivir, no presenta ensayos clínicos concluyentes. ¿No? Eso es lo que podemos mencionar respecto a los diversos medicamentos. Aún así, en el mundo, la hidroxicloroquina y la ivermectina son los más recomendados por el boca a boca, sin tener todavía un respaldo científico concluyente para su medicación. Pregunta número 4, la clave es la alternativa A, la hidroxicloroquina. Pregunta número 5. Dentro de la primera fase del plan de inmunización contra el COVID-19, se han aplicado vacunas de la empresa china Sinopharm. Y a estas se sumarán 50.000 vacunas recién llegadas de la farmacéutica. Alternativa A, Moderna. Alternativa B, gamaleña, ¿no? Mediante la vacuna Sputnik 5. Alternativa C, Oxford AstraZeneca. Alternativa D, Sinovac a través de la vacuna CoronaVac. Y alternativa E, Pfizer BioNTech. Al respecto, tenemos que enfocar una vez más el tema. El tema es coronavirus en Perú. Y bueno, de acuerdo al cronograma de proyección de disponibilidad de vacunas presentadas por el MINSA, se tiene previsto la llegada de más vacunas adicionales a las ya aplicadas de la empresa Sinopharm. Recordemos, pues, el proceso de vacunas en nuestro país. Bueno, si hablamos del proceso de las vacunas llegadas a nuestro país, en algunos países de Latinoamérica, la primera en llegar ha sido la Sputnik 5, en otros ha venido llegando la AstraZeneca. En nuestro país, el lote que llegó fue pues el de Sinopharm. Fueron las primeras vacunas en aplicarse dentro de esta primera fase de inmunización. Esta vacuna de Sinopharm presenta una eficacia del 79,3% y se tiene previsto la llegada de 2 millones más de vacunas de este laboratorio, con quien se tiene un acuerdo macro por 38 millones de dosis. Nosotros recordaremos que respecto a esta vacuna surgió el tema del caso de corrupción llamado pues Vacunagate, ¿no? Donde altos funcionarios de forma secreta se habían inyectado dosis que habían llegado dentro del lote de pruebas, ¿no? Este fue el escándalo de altos funcionarios que involucró la renuncia de ministros y también un candidato al Congreso expresidente. Bueno, ese es el caso de Sinopharm. Al respecto de Sinopharm, algo que debemos tener claro es que el 3 de marzo de este presente año llegaron las primeras 50.000 vacunas de un total de 20 millones de dosis de la empresa Pfizer, ¿no? Las vacunas Pfizer BioNTech, ¿no? Las cuales se suman a las de Sinopharm, se van a sumar a las de Sinopharm en la primera fase de inmunización. Una característica de esta vacuna es que su eficacia es del 95%. Esto respecto a la Pfizer, ¿no? Es la vacuna que se va a sumar. Bueno, por ahí ya vamos teniendo la respuesta respecto al enunciado. Y si por ahí hay preguntas, ¿no? ¿Van a llegar más vacunas? Bueno, dentro del cronograma de proyección de disponibilidad de vacunas del MINSA, va a llegar las de Oxford AstraZeneca, las cuales se tienen pensado, bueno, planificados, ¿no? Que van a llegar 400.000 dosis a fines de este mes de un total de 1.600.000 que se han firmado en contrato. En el caso de la Oxford AstraZeneca, su eficacia es de 82,4%. Un dato que te puedo añadir de esta vacuna
Y respecto a las eficacias que te estoy planteando en el ejemplo, su eficacia está basada en el brote original del COVID. Ya está demostrado que la AstraZeneca no tiene una eficacia, ¿no? La eficacia incluso para muchos analistas ha sido nula en lo que viene a ser con la variante sudafricana. Y habría que ver cómo es la eficacia de estas vacunas con la variante inglesa y la variante brasileña. Su eficacia, que vemos ahí dentro de las estadísticas de los cuadros que te he presentado, de las vacunas que van a trabajarse dentro de este mes, son de la variante original, ¿no? Bueno, del virus original del COVID, ¿no? No de sus variantes. Y respecto a la gamaleña Sputnik 5, bueno, actualmente el gobierno se encuentra en negociaciones con el Estado peruano, una vacuna que también supera el 80% de efectividad contra el COVID, ¿no? La famosa vacuna rusa, ¿no? Sin embargo, esta vacuna rusa de Sputnik 5 sería traída a través de Gamaleya, perdón, de la empresa Gamaleña. Y respecto a Moderna y Sinovac, bueno, no existen negociaciones con el Estado peruano por el momento, ¿no? A fecha del seminario, inicios de marzo, no existe todavía, pues, en este caso, negociaciones con el Estado peruano. La clave de la respuesta, ¿no? Las 50.000 vacunas recién llegadas de la farmacéutica, Pfizer, BioNTech, alternativa E, ¿no? Pregunta número 5, la clave es la respuesta E. Pregunta número 6. Producto de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, diversos eventos deportivos fueron reprogramados del 2020 para el 2021 y otros reprogramados en otras fechas del mismo 2020. ¿Qué evento programado para el 2020 se desarrolló sin necesidad de trasladarse al 2021? En otras palabras, ¿no? ¿Qué evento sí se desarrolló en el mismo 2020? Quizás no en el mes que estaba planificado, sino en otro mes, ¿no? Alternativa A, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alternativa B, la Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020. La alternativa C, Copa Libertadores Femenina 2020. Alternativa D, la Eurocopa 2020. La alternativa E, la Copa América 2020. Bueno, al respecto, ¿no? Al respecto del enunciado, lo que podemos afirmar es que el tema se está centrando en eventos deportivos. Nosotros sabemos que por el COVID, múltiples eventos deportivos tuvieron que ser cancelados o postergados. Algunos se postergaron para el 2021 y otros fueron postergados para el mismo 2020, en otras fechas. En el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se estaba con una programación inicial del 22 de julio al 9 de agosto. Bueno, este evento se suspendió y se va a desarrollar en el presente año del 23 de julio al 8 de agosto. Nosotros tenemos múltiples deportistas calificados y algo que ha pedido Tokio 2020 es que los deportistas que vayan a participar estén vacunados, lo cual ha puesto en jaque al Ministerio de Salud, pues en sus órdenes de vacunación no están todavía incluidos los deportistas. Y si te das cuenta, el 23 de julio en realidad para un deportista es una fecha que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, es muy indispensable para estos deportistas estar en agenda para poder ellos ser partícipes de este gran evento. Entonces viene a veces la disyuntiva, ¿no? Seguimos con los médicos, que son los que están dando su vida día a día, apoyamos al deportista o apoyamos al deportista que nos va a representar en un evento de tal magnitud. Y viene esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer, no? Entonces el gobierno tiene que responder el pedido de estos deportistas, si los va a incluir o no los va a incluir, ¿no? Es la disyuntiva que va a tener que manejar el gobierno. Bueno, respecto a la Copa Libertadores Femenina del 2020, es un evento que reúne a los campeones de fútbol
de Sudamérica, ¿no? Que son pertenecientes a la Conmebol. Su programación inicial estaba pactada para el 25 de septiembre hasta el 11 de octubre en 2020. Bueno, este evento sí ha sido reprogramado, se va a empezar a desarrollar desde el 5 de marzo al 21 de marzo del 2021. Participan, pues, en este caso, clubes de Brasil y el campeón de los demás clubes de Sudamérica. En el caso de Perú, el representante, pues, será Universitario de Deportes. Eurocopa 2020. Bueno, nosotros debemos recordar que la última Eurocopa la había ganado Portugal en el 2016. Portugal salía a defender su título en una programación inicial del 12 de junio al 12 de julio en el 2020. Bueno, este evento fue reprogramado, ¿no? Este año tendremos la Eurocopa 2020, que no va a cambiar su nombre. Algo muy importante de todos estos eventos que te estoy mencionando es que ninguno va a cambiar su nombre. Se va a seguir llamando 2020. Será reprogramado del 11 de junio al 11 de julio en este 2021, con el mismo nombre, ¿no? Eurocopa 2020. ¿Quién será el ganador? Bueno, eso tendríamos, pues, seguramente muchos de los aficionados al deporte estarán pendientes para saber el resultado, ¿no? Algo curioso de la Eurocopa 2020 es que no tiene una sede fija, ¿no? Van a ser múltiples sedes a lo largo de toda Europa. Se piensa desarrollar este interesante evento. La Copa América 2020, bueno, seguimos con fútbol. Este evento se ha cambiado de nombre. Para el presente año se va a llamar Copa América 2021, ¿no? Cambia la denominación. Estuvo programado inicialmente del 12 de junio al 11 de julio del año pasado y será reprogramado para el 11 de junio al 10 de julio del 2021, con el nuevo nombre Copa América 2021. Lo peculiar de este evento es que se va a desarrollar en dos sedes en simultáneo, en Colombia y en Argentina. Normalmente este evento siempre cuenta con 12 participantes, los 10 que pertenecen a la Conmebol y 2 invitados, pero para este evento del 2021, por primera vez, no se van a contar con invitados, debido a que Australia y Qatar, que eran los invitados para el 2020, han desistido de poder participar debido al calendario asiático de fútbol que ellos van a tener que manejar. Por lo tanto, después de mucho tiempo, se tendrá, pues, una Copa América realizada solamente con los países al 100% de la región. Y finalmente la Liga de Campeones UEFA 2019-2020. Este evento, que siempre empieza en los meses de junio y culmina en mayo del siguiente año, tenía una programación inicial desde el 25 de junio del 2019, fecha en la cual se arrancó, y una final programada para el 30 de mayo del 2020. Finalmente, debido a la pandemia, el evento se suspendió y se reprogramó, pero dentro del mismo 2020. En este caso, pues, se reprogramó en un país único, ¿no? Que fue Portugal. Desde los cuartos de final en adelante se jugaron únicamente en Portugal, y donde se tuvo, pues, la final entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, ¿no? Ganando en este caso, pues, el vigente campeón Bayern Múnich. Entonces, ante la pregunta que nos dice, ¿no? ¿Qué evento se reprogramó, pero sin necesidad de trasladarse al 2021, desarrollándose en el mismo 2020? Bueno, la respuesta correcta tiene que ver, pues, con la Liga de Campeones de la UEFA, ¿no? ¿Cómo responder a este tipo de enunciados? Bueno, estar atento a las noticias de saber qué eventos sí se van a desarrollar este año, ¿no? Este año tenemos Juegos Olímpicos, tenemos Eurocopa, tenemos Copa América, tenemos Copa Libertadores Femenina, ¿no? Existen también eventos de carrera como la Fórmula 1, tenemos también el evento, pues, de tenis, ¿no? Existen múltiples eventos que si tuvieron que suspenderse el año pasado, este año se van a desarrollar. Entonces, pregunta 6, clave B, la Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020. Pregunta 7. El ataque aéreo confirmado por el Pentágono
contra infraestructuras de milicias respaldadas por Irán dejó al menos 17 personas muertas. Este evento se trata del primer bombardeo ordenado por Joe Biden al territorio de Alternativa A, Irán; Alternativa B, Qatar; Alternativa C, Irak; Alternativa D, Omán; Alternativa E, Siria. Bueno, una vez más, solamente observando las respuestas, nos damos cuenta que el contexto que se maneja en la pregunta tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? En este caso, las intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Qué ocurrió, no? En este caso con Estados Unidos y Medio Oriente. Nosotros debemos recordar primero que esto se remonta mucho a lo que aconteció en Siria, ¿no? En Siria lo que íbamos a tener pues es el famoso Estado Islámico. Dentro del contexto de la primavera árabe, donde de pronto la población comenzó a rebelarse de los dictadores en Medio Oriente, se va a originar una especie de guerrillas en contra de las dictaduras sirias, ¿no? Y en medio de ello también se va a aprovechar el Estado Islámico para tratar de consolidar un poder y hacer frente pues a aquellos que piensen distintos a la interpretación musulmana que tienen ellos, ¿no? A la interpretación islámica que tienen este grupo. ¿Qué va a ocurrir en ese contexto? Bueno, Estados Unidos y Rusia van a intervenir en este país. En este caso, los rusos defendiendo el gobierno sirio y Estados Unidos más bien rechazando el gobierno sirio y ambos supuestamente enfrentando al Estado Islámico. Estados Unidos apoyando a los rebeldes que se enfrentan a la dictadura siria, los rusos defendiendo al dictador sirio debido justamente al contexto en el que se encuentran. En medio de ello aparece también Irán, y uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Irán en medio de todo este contexto? Bueno, lo que ocurre es que Irán rechaza al Estado Islámico y considera que Rusia y el gobierno sirio son aliados estratégicos, por lo tanto Estados Unidos no tiene que hacer nada allí. El año pasado, un bombardeo norteamericano acabará, ¿no? Iniciando en este caso el año, el 3 de enero, acabará con la vida de Qasem Soleimani, un general iraní. Un general iraní que había tenido múltiples victorias contra el Estado Islámico. Un bombardeo norteamericano acabará con la vida de este general. Esto en medio de un desarrollo que estaba teniendo Irán con Estados Unidos para la desactivación de armas nucleares. Es decir, entre Estados Unidos e Irán estaban tratando de llegar a acuerdos para que haya una desactivación de armas nucleares. Entenderás que la muerte del general iraní lo que causó fue tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán y múltiples atentados iraníes contra bases norteamericanas, contra lugares civiles estratégicos de Estados Unidos. Uno de ellos fue pues un ataque de cohetes en Irak, ¿no? Informado por el Pentágono, un ataque con cohetes en Irak a principios de febrero que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y miembros de otras tropas de coalición. Ante esta situación, el reciente presidente de Estados Unidos coordinó con el Pentágono un ataque preventivo a Siria. Y hay que entender un poco este contexto, ¿no? ¿Cómo que atacaron a Siria? Lo que pasa es que, si bien el ataque a miembros norteamericanos y aliados, ¿no? Y a miembros de tropas de coalición se dio en Irak, estos grupos, por las fronteras que tienen, fácilmente cruzan las fronteras de Irak, Irán y Siria. Y bueno, lo que va a ocurrir aquí es que estos grupos se van a refugiar en Siria. Estados Unidos va a detectar estos grupos bueno, este país, ¿no? Siria, este país que sufre de las guerras por el Estado Islámico, bueno, se coordinó, en este caso Estados Unidos coordinó un ataque a las milicias
que estaban respaldadas por Irán, como respuesta al atentado que mató al contratista civil, hirió a un miembro de servicio estadounidense y a miembros de otras tropas de coalición. El ataque autorizado por John Biden sería pues el primero en ser llevado a cabo en Medio Oriente, sería pues el primero que representa, el primero en este caso que representa siendo autorizado por el reciente presidente John Biden, ¿no? Este es el caso de Siria, ¿no? Donde se ha llevado en este caso el primer bombardeo autorizado, ordenado, respaldado por John Biden. Esto pues ha acontecido en el país de Siria, ¿no? Si bien la pregunta nos habla de milicias respaldadas por Irán, recordemos pues, ¿no? Y las milicias respaldadas por Irán vienen en diversos puntos de Medio Oriente atacando o generando atentados contra tropas norteamericanas y estas están que las bombardean. En este caso, el bombardeo se hizo en Siria. ¿Sí? Pregunta número 7, la clave, la E. Pregunta 7, la E. Pregunta número 8. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó la vivienda del general César Astudillo, jefe comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y a otros altos mandos del Ejército en el marco de la investigación del caso denominado A. Petroaudios, B. Vacunagate, C. Lavallato, D. Gasolinazo, E. Los cuellos blancos del puerto. Bueno, al respecto, ¿no? Debemos nosotros reconocer que este tema corresponde pues a corrupción en el Perú. Lamentablemente en nuestro país se han presentado en los últimos años múltiples casos de corrupción, ¿no? Algunos conocidos pues como los famosos Petroaudios, Lavallato, Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Vacunagate, Gasolinazo. Sin embargo, tenemos que enfocarnos al tema, y el tema te habla acerca del allanamiento al general César Astudillo, en qué se ve involucrado el general pues, César Astudillo, jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y otros altos mandos del ejército. Bueno, a principios del febrero de este 2021 se denunciaría un posible delito en el que estarían involucrados muchos generales que permitieron y se apropiaron de dinero debido a la venta de combustible, caso conocido como gasolinazo. No es la primera vez que esto ocurre en el ejército, ¿no? Que se otorguen recursos para combustibles en este caso del mismo ejército, y que este combustible que es adquirido, que se demuestra es adquirido, no se llega a utilizar, sino más bien se vende. Y esta venta, este dinero producto de la venta, es apropiada por generales. Un caso reciente que habíamos tenido ya de gasolinazo es el caso del excongresista Edwin Donaire, ¿no? Ya habíamos tenido este caso. ¿Es la primera vez que se tiene este tipo de situaciones de gasolinazo? No. Este es un nuevo gasolinazo. Además, ya deberían ponerle hasta años, ¿no? Gasolinazo 2021 o gasolinazo 21 para diferenciar los gasolinazos de años anteriores. En el marco de la investigación de este gasolinazo, el fiscal Hugo Minaya estuvo a cargo de un allanamiento a las viviendas de 12 posibles implicados, entre ellos el general César Astudillo, jefe comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí está, ¿no? El comandante, el jefe comando del conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo. El general podría estar vinculado en un caso de presunto delito de encubrimiento real, es decir, conocer lo que estaba ocurriendo y no decir nada, probablemente, ¿no? Entonces especula, probablemente pues porque le tocaba su parte, ¿no? Entonces simplemente hago de oídos sordos a cambio de que me llegue mi pago por el cual no diré nada. Los involucrados
serían integrantes de una presunta organización criminal denominada los mercenarios, ¿no? Esto es lo curioso, estas organizaciones criminales tienen nombres muy particulares, ¿no? Los Cuellos Blancos del Puerto, aquí se han autodenominado al parecer los famosos mercenarios. 5 excomandantes generales del ejército, entre ellos César Astudillo, el general César Astudillo, imagen de superior, están siendo investigados por el robo sistemático de combustible. ¿A cuánto asciende este robo? A 5 millones de soles. Entre lo incautado en la oficina de Astudillo, se han encontrado notas de inteligencia sobre el fiscal a cargo del caso, Freddy Minaya, y su hermano Hugo Minaya. También se encontraron notas de seguimiento a él y a su familia, algo ilícito, algo ilegal, que estaría comprometiendo, en este caso, pues al jefe del Comando Conjunto, César Astudillo. Volviendo al enunciado, ¿no? Sobre qué se está investigando al jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros altos mandos del Ejército, se les investiga en el marco del caso denominado gasolinazo, ¿no? Entonces, pregunta número 8, la clave, la D, ¿no? La clave, la D. Y bueno, ¿no? Bueno, también como es debido, con todos ustedes, despedirme, desearles los mejores éxitos en el examen de admisión. Esto es un sincero y grato deseo del profesor Paul Rivera, quien habla pues a nombre de toda la plana de Economía y Educación Cívica, y también pues brindarte el mejor de los éxitos a nombre de cada uno de los integrantes de la institución, ¿no? Me despido de ti deseándote pues el mejor de los éxitos, ¿no? Cuídate. Bien, jóvenes, bienvenidos en esta oportunidad a el seminario de actualidad que estamos proponiendo para ustedes, las denominadas fijas UNI. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad vamos a abordar 3 puntos sobre lo que puede venir en el examen de la UNI respecto a lo que es astronomía, demografía y ecología. Son tópicos que se han elegido respecto a los contenidos últimos que podríamos sugerir para el examen de la UNI. Vamos de inmediato a la primera pregunta. En el presente año hizo noticia la misión espacial de la NASA denominada Mars 2020. Respecto a esta misión, señale lo correcto. Primera afirmación. Es la primera misión de la NASA que llega a Marte y bueno, vendría a ser la 5ª misión, ¿ya? La anterior a esta misión, la llamada misión Curiosity, fue básicamente la base de esta última expedición, solo que con un mayor desarrollo tecnológico y el reconocimiento de la superficie de Marte. Así que la primera afirmación no corresponde. Segunda, cuenta con un rover denominado Perseverance y acompañado de un helicóptero denominado Ingenuity. ¿Eso es cierto? Sí. Incluso se tienen imágenes digamos, del amartizaje, así se le puede denominar, de este equipo robotizado, como lo tenemos ahí cuando hablamos del término rover, nos referimos a un dispositivo móvil que se puede desplazar sobre superficies fuera de la Tierra, también conocido con el nombre de astromóvil. Y bueno, parte de las imágenes que ha llegado de este instrumento, de este artefacto, va señalando poco a poco cómo va venciendo la resistencia de la atmósfera de Marte y se va sentando, ¿no?, en su superficie. Cabe indicar de que la atmósfera de Marte es una atmósfera muy enrarecida, muy escasa, donde las condiciones de vida humana, tal como la conocemos, no serían posibles. Pero bueno, el desarrollo de esta gran hazaña científica de parte de la NASA fue coronada con el amartizaje de instrumento. Y ahí tenemos, ¿no?, digamos, la visión
esquemática, la visión, digámoslo así, estética. Y sí, hay un helicóptero que la acompaña también como ensayo para poder identificar la posibilidad de desarrollar vuelos en la pequeña atmósfera que tiene Marte. Así que la segunda afirmación sí corresponde. 3. Su objetivo principal es detectar si hay vida microbiana en Marte. Bueno, eso corresponde respecto al texto, pero aquí se nos decía ubicar agua. Ya se tiene conocimiento de que hay agua en Marte. Lo único que tenemos que ahora corroborar es que en ciertos espacios se ha escogido ahí un cráter llamado G0 con J, lo podemos pronunciar así castellanizándolo, si es que hay presencia de vida microbiana allí en ese espacio. Pero sugerir de que agua, bueno, el agua ya se tiene conocimiento de que hay agua en Marte. Entonces, eso respecto a los contenidos que estamos promoviendo en esta pregunta 1. 4. ¿La misión coincide con el de otras misiones como Rusia y Corea del Norte? Bueno, hay que hacer la precisión de que sí hay coincidencia de misiones, pero no tanto de Rusia y Corea del Norte, sino de China y Emiratos Árabes Unidos. Sí, digamos que hay una relativa coordinación respecto a lo que cada uno debería de hacer. Y de las 3 misiones, podremos señalar que la misión de Estados Unidos es la que tiene proyectada hacer lo que hizo, ¿no? Tener presencia en la superficie. Ya está. Bueno, en todo caso, ya teniendo esos elementos y agregando de que tiene un objetivo adicional esta expedición Mars 2020, que es evaluar condiciones para que en una próxima oportunidad vaya una misión tripulada. Bueno, todo indica de que la clave de la pregunta 1 sería la letra B, barco. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿La Antártida tiene una gran importancia en el sistema climático mundial? Claro que sí. Hablamos de que sus masas de aire se desplazan a zonas de baja latitud. Sí, podríamos hablar de la cercanía al Ecuador, cuando estas masas de aire se acercan al territorio peruano, por ejemplo, y generan descenso de la temperatura. Eso es cierto. Sí, hay una fuerte presencia climática de la Antártida, pero también a nivel marítimo, ¿no? Por las corrientes marinas, y recordemos que estas corrientes marinas, su dinámica depende mucho de la concentración de sal, y esa concentración de sal depende mucho del contenido de agua que siga almacenado en la Antártida. Si esta masa de hielo en la Antártida se funde y va hacia el océano en un volumen, digamos, inusual, si esta condición se da de manera permanente, podría alterar la dinámica de la circulación oceánica. Así que sí es importante desde el punto de vista climático. Bueno, aquí se señala luego algo, ¿no? Dice, sin embargo, hay un hecho reciente que ha traído cierta preocupación en este continente. ¿Cuál es ese hecho? Y vamos de inmediato a la resolución. No hace poco, el 26 de febrero, se dio el desprendimiento de un gigantesco iceberg que será necesario ampliar aquí la imagen, ¿no? Animada. Tiene un tamaño del doble de la ciudad de Madrid. Y bueno, a fines de febrero pasado se ha ido desprendiendo. Ahora, cabe indicar de que este iceberg no se desprendió aceleradamente, sino de que ya era cierto tiempo donde ya se había formado una grieta cerca a una base británica. Y bueno, la idea era en qué momento se va a desprender o en qué momento se va a fraccionar o fracturar. Y bueno, se fracturó no hace poco. Entonces, esa es la referencia en cuanto a esa imagen, ¿no? Incluso aquí tenemos la ampliación en cuanto a la localización, ¿no? Si podemos aquí situarlo, vemos que la zona de fractura está aquí, ¿no? En este lugar, ¿no? En este lugar es donde se dio la fractura. Bueno, alguien podría sugerir de que este desprendimiento glaciar está asociado al incremento de la temperatura de la Tierra, tiene que ver con el cambio climático, y estas son consecuencias justamente de esa excesiva retención de energía, pero no es así, por si acaso, ¿no? Sino de que esto forma parte de la dinámica misma de la Antártida. Recordemos algo básico, de que la Antártida, estacionalmente hablando, rodea a su alrededor masa de agua del océano Antártico
durante su congelación, muy bajas temperaturas, la masa se adhiere a la Antártida y esto genera una relativa expansión del continente. Pero en verano, y estamos ahorita en verano austral, es lógico de que haya un derretimiento, ¿no?, de la superficie que está a su alrededor, acompañada con estos icebergs que están aquí, porque no es de que se haya derretido solamente este iceberg, ¿no? Se han derretido otros de mayor dimensión incluso, pero se entiende de que, bueno, forma parte de la dinámica estacional glaciar, ¿no? En verano se derrite y bueno, de aquí a unos 5 meses aproximadamente nuevamente se va a adherir esa masa de hielo. Bueno, en todo caso fue noticia y si por ahí no consultaran, entonces ya sabemos de qué se nos estaría hablando. Pregunta 2, alternativa letra B. Siguiente pregunta. 3. El Acuerdo de París. Bueno, nosotros nos acordamos de que hasta el año pasado, 2020, estaba en vigencia el Protocolo de Kioto, que al igual que París, sugiere combatir el cambio climático. Pero también nos acordamos, año 2019, se oficializó el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Justamente acá se nos consulta, ¿y cuál es la posición de la administración Biden? Continuar con la política de Donald Trump respecto a retirarse de este pacto porque era lesivo, porque iba en contra de la economía norteamericana. Y bueno, si bien se hizo efectiva la salida en el año 2020, hace unos meses atrás, pero lo que hace Biden es simplemente reincorporarse. En todo caso, firmó una orden ejecutiva solicitando la reincorporación al acuerdo y luego tendrá que remitir otro documento a la misma Naciones Unidas para que se le readmita, ¿no? Ya está. Pero aquí también hay que añadir algo más, ¿no? De este comentario sobre las cuestiones ambientales. Recordemos también que con todo el escándalo de la vacuna, de dónde vino, digámoslo así, el coronavirus, COVID-19, se tomaba, digamos, dudas de parte de Donald Trump, de su administración, respecto a si es que China tenía complicidad respecto a la propagación de este virus, que fue fabricado seguro en China. Pero bueno, hasta el momento no hay una prueba que señale de que fue fabricado, de que se pudo haber desarrollado en China. Bueno, hasta el momento todas las investigaciones que viene desarrollando la OMS dicen que, bueno, sí, pero que sea fabricada no. Bueno, justamente estas declaraciones de la OMS disfrutaron a la administración de Donald Trump y simplemente dijeron, nos retiramos. Bueno, Biden está aprovechando este momento para también decir, oigan, por si acaso, seguimos en la OMS, ¿no? ¿Y por qué todos estos giros, ¿no?, de una política cerrada? Incluso si hablamos de cerrada, vamos a ver en unas preguntas lo de encerrar a Estados Unidos, el muro con México, muro que se ha ido construyendo durante la administración anterior, porque ahora vemos que la situación está cambiando, ¿no? ¿O es simplemente un cambio de partido? Bueno, por ahí, escuchando a varios expertos internacionalistas, más o menos dicen lo siguiente, los partidos democrático o demócrata y republicano, la única diferencia que tienen es la forma de abordar los asuntos, pero el objetivo imperialista sigue siendo el mismo. O sea, no nos vaya a sorprender o dar a entender de que como un demócrata está gobernando, entonces la situación va a ser mejor porque es demócrata, ¿no? Se preocupa por el pueblo, pero no es así, ¿no? Son formas, son cálculos que desarrolla Estados Unidos para tener mayor protagonismo que se lo está quitando en este momento China, ¿no? Pero disculpe, ¿no es Rusia? No. Rusia no es el principal opositor o competidor por la presencia en el mundo, es China, Juan, es China. Bueno, entonces, dando vueltas respecto a los argumentos y centrándonos en la respuesta, la 3 alternativa sería la letra C. Muy bien. Pregunta 4. Y seguimos con el tema medioambiental, ¿no? La cumbre de París suscitó un gran interés de parte de varios países en cuanto a formar parte de un pacto contra el cambio climático. Pero de manera particular en el año 2019, la Unión Europea sugirió
de que ellos como bloque de manera particular deberían de hacer coordinaciones a modo de un plan estratégico, y es la primera vez que se aborda el tema de la contaminación ambiental de esta manera, ¿no? De manera administrativa, proponiéndose metas como, por ejemplo, que Europa sea climáticamente neutra en el año 2050, y a qué nos referimos con climáticamente neutra, de que los procesos industriales o de otro tipo a nivel productivo que se desarrollen no rompan el balance de concentración de CO2 atmosférico, ¿no? Lo cual sugiere utilizar energías limpias, pero a la vez, porque hay un excedente que se ha ido acumulando durante todas estas décadas, por no decir siglos industriales, es ir reduciendo esta concentración de gases en un 40% para el año 2030. Entonces vemos de que es un acuerdo integral a nivel de la Unión Europea, grupo de la cual ya no forma parte el Reino Unido, o si lo queremos individualizar, Inglaterra, ¿no? Entonces, sí, hay toda una intención de tener colaboración, y además no es tanto por el sentido moral de proponerse un cambio y respetar el ambiente, sino porque Europa tiene mucho más ventaja que, por ejemplo, Estados Unidos o tal vez China, los principales contaminadores de residuos que generan dióxido de carbono, en el sentido de que su estructura productiva industrial es relativamente nueva respecto a lo que se pudo haber desarrollado en Estados Unidos, o si lo queremos ver de otra manera, son aquellos que sintieron mucho más fuerte la crisis del año 72, 1972, cuando Asia, digamos, países de Oriente, decidieron simplemente no vender petróleo por simplificar la situación o encarecer su venta. Entonces, el desarrollo de energías limpias se da mucho antes de toda esta discusión, confirmación del cambio climático, porque ya en los 70, si es que habían pilotos o pruebas de energía limpia, era porque simplemente no tenían fuente de energía disponible y tenían que hacer un recambio en cuanto a su producción. Bueno, en todo caso, con ese antecedente y con la situación actual de que el cambio climático está afectando las economías, porque ni siquiera lo hacen por la tierra, es una cuestión de cálculo productivo, simplemente deciden ser eficientes, ¿no? Y no contaminar. La alternativa de la pregunta 4 jóvenes entonces sería la letra D, ¿no? Señalando de que Inglaterra no forma parte del grupo, entonces mucho menos va a estar liderando. Siguiente pregunta, 5. La actividad sísmica y volcánica en el mundo, bueno, eso sí, nos puede llevar un poquito al tema de la tectónica de placas, la dinámica interna de las tierras, cómo es que se producen los sismos. Sí, profesor, por el choque de placas. Y claro, si hay relación con una subducción, o sea, cuando la placa se desplaza hacia abajo y se calienta y se funde, eso genera magma. Bueno, uno de los volcanes que en estos días ha hecho noticia ha sido el volcán Etna, ubicado en Italia. Y bueno, viendo esta imagen animada, vemos de que es uno, por no decir el más activo en Europa, sobre todo en Italia. No hay una gran actividad, digamos, eruptiva, en cuanto a imaginarnos pues grandes bloques de roca saliendo o gran cantidad de lava expandiéndose, pero sí hay una fuerte actividad fumarólica que dificulta el tránsito aéreo. Ahí tenemos el dato, ¿no? Ahí tenemos el dato. Entonces, incluso salió noticias de que toda esta humareda, luego transformada en ceniza, se fue decantando en la ciudad. Y bueno, se ha dificultado el tránsito y el tema de limpiar, ¿no?, la superficie de ceniza. Pero bueno, sí, el volcán Etna, hasta hoy día, que estamos compartiendo este seminario, tiene actividad permanente, Bien. Y bueno, aquí la consulta es, ¿qué volcán es? Bueno, estamos hablando del Etna, que está en Sicilia, Italia, porque otro volcán en Italia, alguien podría sugerir el Vesubio. Sí, profesor, la destrucción de Pompeya. Sí, pero aquí se nos añade algo, ¿no? De que la convergencia de placas que tienen que ver con esta actividad volcánica en el Etna, ¿qué placas son? Bueno, aquí tenemos
la bota de Italia, aquí podríamos ubicar la isla de Sicilia, miren, ahí está la isla de Sicilia, justo esa línea de color rojo tiene que ver con la ubicación del volcán de Sicilia, y bueno, hablamos del límite o borde de placas, la euroasiática, la que está hacia arriba, y la africana, la que está en la zona inferior. Entonces la clave de la pregunta 5 sería la letra B. Bien, seguimos. 6. Habíamos adelantado algo acerca de la política migratoria de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la posición actual? ¿Dura como la de Donald Trump, poniendo muros, etcétera? No. Más bien detener la construcción de ese muro, proteger la deportación de los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. O sea, siendo niños, fueron admitidos, tenían condición ilegal y ahora que son jóvenes podrían ser deportados, pero la idea es no hacerlo. Y bueno, hay una propuesta de reforma de legalizar, digamos, a los ciudadanos que están indocumentados. Y claro, alguien podría decir, oye, estas medidas son buenas, etcétera, todo bueno, sí, está bien. Pero nuevamente los expertos señalan que la aplicación de estas medidas, sobre todo la de otorgar la ciudadanía a los indocumentados, etcétera, eso va a tomar años, años. ¿Ya? Entonces, pero bueno, al menos alguien podría sugerir que es un síntoma de buena convivencia, ¿no? Pero lo contradictorio, o mejor dicho, el lado que hay que ver para entender de que lo que estamos viendo aquí son formas y no intenciones reales, es reabrir las instalaciones migratorias para niños, lo que se le denomina de manera coloquial las jaulas de niños. O sea, los niños migrantes vienen, cruzan, son personas vulnerables, tú no puedes, digamos, ir contra ellos, pero que sugiere la política norteamericana, bueno, se lo detiene y se le pone en jaulas. Aunque la administración, los funcionarios dicen, no, no son jaulas, ¿no? Son niños. Y como que confunden a uno, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa es jaula, otra cosa es niño, ¿no? Jaulas para niños. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Qué tanta humanidad siente Estados Unidos respecto a los refugiados, si ese es el caso, o personas que buscan mejorar su condición económica, o aquellos que quieren desarrollar estudios, ¿no? A propósito, estudios que le permitió a una colombiana dirigir ese proyecto o formar parte de este proyecto exitoso de la NASA, Mars 2020. Pero bueno, la situación no es como uno cree que es, ¿no? Entonces, todas las alternativas son correctas, jóvenes. La C, la clave, la letra D. Siguiente. 7. En las últimas décadas, nuevamente citamos el tema migratorio, Estados Unidos tiene una política muy restrictiva en cuanto a construir muros. Bueno, en todo caso, ¿quién sugiere algo similar? República Dominicana, muros. República Dominicana con Haití comparten la isla de la Española. Recuerden ustedes, ¿no? El viaje de expedición y a la vez invasión de Colón aterrizó en la isla de la Española. Y bueno, ¿cuál es el motivo, la motivación de este muro de parte de República Dominicana? Bueno, detener la migración de origen haitiano. Habla de solucionar los problemas de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, circulación de vehículos robados, como que alguien podría entender de que las personas que vienen hacia República Dominicana están generando muchos problemas. Puede ser cierto, ¿no? Pero el detalle es y qué trato se le da a la población migrante en cuanto a brindarle oportunidades. Es como hablar en el caso peruano, la migración venezolana. Es casi repetitivo, trillado, decir de que no todos los venezolanos son malos, solo son un grupo. Ya, está bien, pero ¿qué es lo que se hace en términos de política migratoria? No es poner una barrera, decir no vas a entrar, porque eso, al menos en el caso peruano, va en contra de las convenciones internacionales acerca de refugiados, personas vulnerables. En todo caso, la vulnerabilidad de las personas haitianas se refleja en las condiciones de vida, en las condiciones laborales en las cuales están
permanentemente desarrollando, ¿no? Vemos aquí solamente una partecita de la condición laboral, de la condición de vida de la población. Miren ustedes, ¿no? Las calles con desperdicios sólidos. Entonces, no es culpa de los haitianos, como que se quiera llamar, o en el caso del Perú, culpa de los venezolanos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de gestión de las autoridades respecto a un tema humano? Ni siquiera de país, humano, ¿no? Humano. Y un dato más, ya existen barreras, por si acaso, entre Haití y República Dominicana, de parte de la República Dominicana. Recordemos. La siguiente alternativa sería la letra E, pregunta 8, más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres. Son reportes, son informes verídicos. La mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos, fueron esterilizados entre el año 96 y 2001. Gobierno de Fujimori. Informe del Ministerio de Salud. Al respecto, sobre esta situación de décadas, ¿no?, que se viene difundiendo, dando a conocer cuál es la situación actual de parte de la justicia peruana. Esto a la ciencia geográfica, al curso de geografía, le interesa en cuanto al tema demográfico, en cuanto al tema de las teorías, donde se sugiere que un programa de anticoncepción quirúrgico voluntario, que es el nombre que se le dio a esta política, digamos, de exterminio, prácticamente podríamos decir, de la población durante Fujimori, sea avalado. Se sugiere de que esto se da porque hay que reducir la pobreza. Es una visión, digámoslo así, de ultraderecha respecto a la vida humana. Ya distintas organizaciones representantes de las víctimas señalan de que esto es una práctica discriminatoria y de algún modo racista, ¿no? Y por lo menos, tal como se cita ahí, 40 mujeres han muerto, ¿no?, por no tener una atención postoperatoria oportuna, ni siquiera ello. Y ni siquiera fue consentido, como por ahí algún argumento se podría esgrimir respecto a esta política. Ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, hay continuas demandas de parte de la población, organizaciones, pero siempre que se proponía algo, no había suficientes pruebas para llevarlo a un caso. Y la situación, jóvenes, digamos que está un paso adelante, y esperemos que siga adelante, en el sentido de que es la primera vez que esta situación y declaraciones llega a una Corte de Justicia peruana, y lo único que se espera es de que los jueces puedan valorar bien los testimonios de esas personas que han sido agredidas en su sexualidad, en su persona, en su dignidad, y puedan desarrollar el caso y que culmine con la sanción de los responsables, ¿no? Entonces, no es de que no hay nada que resolver, sino de que hay mucho por ir reclamando y mucho por ir, digamos, buscando justicia, ¿no? Buscando justicia para la población. Bueno, jóvenes, entonces la alternativa de la pregunta 8 sería la letra C, y con esto damos por culminada nuestra presente sesión de actualidad. Y bueno, de nuestra parte, de mi parte, sería hasta otra oportunidad, y siempre deseándole lo mejor. Éxito, jóvenes. Hasta pronto. Estimados alumnos, reciban el saludo cordial de nuestras academias Saduni y César Vallejo. En esta oportunidad queremos agradecerte por permitirnos acompañarte en toda tu preparación académica. Somos conscientes y estamos seguros que lo que hemos compartido juntos, conocimientos, experiencias, acompañado y apoyado de una orientación constante, permitirá el ingreso exitoso a la universidad. Pero también saludamos tu esfuerzo, tu dedicación y perseverancia, pues a pesar de la coyuntura no ha sido impedimento para seguir adelante. Por eso confiamos en ti y estamos seguros que esa vacante será tuya. Así que éxitos, futuro cachimbo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Israel Sánchez.
y en esta oportunidad les traigo los cordiales saludos de nuestras academias ADUNI y César Vallejo. Como sabemos, el examen de admisión está muy cerca y tenemos que resolverlo de la mejor manera posible. Recuerda confiar en tus conocimientos y en tu sólida formación. Responde de manera calmada a las preguntas del examen de admisión y busca sustentar cada una de ellas para poder tener una mayor seguridad y precisión. Además de ello, ten la plena confianza de que el conocimiento que has adquirido en nuestra institución será más que suficiente para que puedas ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que, adelante, cachorro.